Muy bien, el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Espero que me den permiso. Mi idea es comenzar este tiempo juntos estudiando el pasaje de la Escritura que nos corresponde para esta semana, que está en Juan capítulo 2 del versículo 13 al versículo 25. Esa sería para mí una buena parte del mensaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Entonces esa es la primera parte. La primera parte es estudiar el pasaje de la Escritura que tenemos asignado para el día de hoy. Pero la siguiente parte va a ser un poquito diferente. La siguiente parte vamos a dejar que el pasaje de la Escritura que vamos a leer, que vamos a estudiar, nos estudie a nosotros. ¿Ok? Es una idea muy diferente, es muy distinto. Nosotros vamos muchas veces a estudiar la palabra del Señor, y el día de hoy vamos a dejar que la palabra del Señor nos estudie a nosotros, que la palabra del Señor nos lea a nosotros, que permitámosle al Señor que Él empiece también a observarnos, a leernos y a hablar a nuestra vida. Pasaje que estamos a punto de estudiar. Vamos a ir verso a verso a partir del versículo 13. Pero antes me gustaría compartir contigo un poquito del contexto de este pasaje de la Escritura. En este pasaje de la Escritura vemos al Señor Jesucristo volteando mesas, tumbando mesas en el templo. Y ese es el tema que el día de hoy voy a compartir: Turning Tables. Y primero que nada me gustaría mencionar que si tú no has escuchado mucho acerca de este pasaje de la Biblia, si nunca antes lo habías visto, quiero que sepas que el templo era el centro de reunión religiosa de la religión judía. Todos los judíos iban al templo y buscaban ir al templo por lo menos una vez en su vida. Entonces esta es una práctica que el día de hoy muchas personas hacen. Inclusive van a Israel y se hacen esta clase de viajes para que vayan y observen, pero no necesariamente como una procesión judaica, sino como turistas. En los tiempos bíblicos el templo era considerado, y esto debido a la teología bíblica del Antiguo Testamento, el lugar en donde la presencia de Dios habitaba. Entonces todas las personas querían ir al templo y estar en la presencia de Dios. En ese lugar no era un lugar pequeño, era un edificio bastante grande y complejo, al cual se le habían invertido muchísimo dinero en el tiempo de Salomón. A él le tocó construirlo y fue un edificio legendario que eventualmente fue destruido. Pero uno de los líderes romanos decidió permitir a los judíos volver de nuevo a construir el templo, y él apoyó con lo necesario para que los judíos pudieran tener el templo que ellos consideraban de nuevo el lugar en donde la presencia de Dios habitaba. El templo no era solamente para los judíos, el templo estaba abierto para todas las personas de todas naciones, de todo el mundo conocido, y personas de diferentes lugares venían al templo. Y había una dinámica muy interesante con todo esto que estoy muy deseoso de compartirte, que muchas veces no observamos cuando solo leemos el texto bíblico. ¿Okay? La dinámica es la siguiente: los judíos eran la única etnia. El judaísmo es la única religión, era la única religión que veneraba a un solo Dios. Todas las demás religiones veneraban a diferentes dioses, eran paganos, adoraban a multitudes de dioses, así como los hindúes en nuestro tiempo tienen incontables números de dioses. Los griegos adoraban a múltiples dioses, y todos los gentiles adoraban a múltiples dioses. Los únicos que adoraban a un solo Dios eran los hebreos. Esto es importante para ti y para mí tenerlo en claro, porque cuando viene el Imperio Romano viene con una idea: establecer en alguna parte de su historia a César como Dios. Para todos los demás pueblos no es difícil abrazar a un nuevo Dios. Si tienes 1000 dioses, ¿qué daño te hace tener un Dios más? Pero cuando tienes un solo Dios y te dicen César es Dios, tú dices no es Dios. Los judíos eran tan leales a su único Dios, su idea de tener un solo Dios,
que los romanos, por más que buscaban forzarlos, jamás pudieron lograr que cambiaran su mentalidad. Entonces, cuando no puedes con el enemigo, ¿qué haces? Te unes. Decidieron entonces los romanos permitir, y solamente permitir, a los judíos que ellos fueran los únicos que no veneraran a otros dioses, incluyendo a César. Ese es el contexto histórico. El pueblo de Israel ha permanecido fiel con su idea de que existe solamente un Dios, no porque esté en ellos, sino porque ellos consideran, los leales a la ley, consideran que eso es lo que Dios ha establecido en su palabra, que en aquel tiempo era lo que estaba contenido en el Antiguo Testamento. Así es de que aquí viene por primera vez nuestro tiempo de aplicación en este mensaje. ¿Cuántos dioses veneras? ¿A cuántos dioses adoras? ¿Qué compite con tu tiempo? ¿A qué le dedicas tu tiempo, tu veneración, tus recursos, toda tu energía, que no es el Dios creador de los cielos y de la tierra? Muchos judíos serían más leales a su religión que muchos de nosotros como cristianos protestantes. ¿A quién veneras? ¿A quién honras? ¿A quién sirves? Ahora, la religión judía no era perfecta, y ustedes y yo, que sabemos un poquito más, sabemos que en realidad esto se convirtió en algo que Dios nunca intencionó que se convirtiera. La religión judía dejó de ser algo muy genuino y muy auténtico, porque en el momento en el que hombres como tú y como yo empezaron a tomar posiciones de poder y de liderazgo en ese ambiente religioso, todo empezó a corromperse. Todo empezó a corromperse. La idea es que las personas vinieran de donde quisieran, en cualquier parte del mundo, y ofrecieran, como tú y yo vimos en la serie anterior, en el tabernáculo. En esta ocasión ha pasado el tiempo, ahora se ha construido un templo. En el templo la gente viniera a ofrecer sacrificios para remisión de pecados y en agradecimiento. Y eso es lo que constantemente sucedía. Las personas venían y traían un animalito, como Dios lo había estipulado, un animalito puro, un animalito limpio, que de alguna manera tomara el lugar que ellos deberían de tomar y fuera sacrificado, derramara su sangre para que ellos pudieran entonces, a través de ese sacrificio, encontrar perdón de pecado. Pero no duró mucho para que esa buena intención de parte de Dios, y la buena intención también de muchos líderes religiosos y de muchos sacerdotes y de muchos levitas, esas buenas intenciones poco a poco comenzaron a corromperse, y cuando menos pensamos, todo se convirtió en un negocio. Muchas religiones en eso se convierten. Es más, a lo mejor tú estás siendo parte de un negocio. ¿Cuántos de ustedes están seguros que no son parte de un negocio y que no los están manipulando y no les están bajando feria y no les están vendiendo algo que no es verdadero? ¿Cuántos de ustedes están seguros? Muchas personas vienen a iglesias como estas y nunca se dan cuenta, nunca pueden discernir la verdad del error, porque este es solamente uno de sus ídolos, porque no siguen al Dios verdadero que se ha revelado en tres personas, la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no tienen una relación con Jesús. Tienen una relación con la religión, y las relaciones con la religión generalmente son transacciones. Es voy, pago, me dan algo. Voy, invierto, recibo algo. Pero no necesariamente es el modelo que Dios intencionó para su iglesia. La religión judía comenzó bien intencionada,
Pero se convirtió todo en un negocio, y como las personas venían desde lejos con sus animalitos para ofrecerlos como sacrificio, los sacerdotes empezaron a darse cuenta, a lo mejor bien intencionados, que esos animalitos ya no venían puros y ya no venían limpios. Después de caminar 100 millas por el camino polvoriento, estos animalitos, algunos de ellos se terminaban heridos, terminaban muy sucios, terminaban mordisqueados a lo mejor por algún otro animal en el campo mientras estaban viniendo en el camino, qué sé yo. La razón por la que te platico esto es porque en algún momento, bien intencionados, a lo mejor los sacerdotes dijeron: ¿saben qué? Tenemos que hacer algo para que la gente no esté trayendo sus animalitos desde tan lejos. Vamos a hacérsela más fácil. Ya no traigan sus animalitos, nosotros vamos a tener unos aquí y se los vamos a vender. ¿Ok? Y así ustedes ya no se preocupan. Los vamos a vender por un costo muy módico. Bueno, como ustedes ya no van a venir caminando con el animalito y todo, pues entonces, pues vamos a subirles un porcentaje. Y la gente decidió seguir la instrucción de los religiosos, porque los religiosos, ellos son muy inteligentes, ellos saben todo de nuestra vida espiritual. Eventualmente se convirtió en un negociazo, en donde alguien decía: no, yo no quiero pagar 10% más, yo voy a traer mi ovejita y la voy a cuidar bien y va a llegar limpiecita. Pero ya los líderes religiosos decían: no, ya no traigan animales de afuera, ahora todos los vamos a vender aquí. Olvídense de traer palomas, ya las palomas eran mucho más baratas que los otros animalitos que se podían sacrificar. Ellos también dijeron: ¿sabes qué? No, ya también nosotros vamos a vender palomas. Entonces los ricos, los pobres, todos ahora tenían que venir y comprar en el templo para poder estar en la presencia de Dios, para que sus pecados fueran redimidos. Ahora había unas mesas que obstaculizaban el hecho de que las personas pudieran venir directamente a tener un encuentro con Dios. Y Jesús confrontó esa corrupción religiosa para guiar a las personas a verdadera libertad. Jesus confronts religious corruption to lead people to freedom. Eso es lo que Jesús vino a hacer, y lo hizo desde el inicio de su ministerio. La semana pasada nos damos cuenta cuál fue el primer milagro, la primera señal que él hizo. Convirtió agua en vino y era todo algarabía. Todos andaban muy contentotes, todos andaban muy felices. En este segundo evento, en donde vamos a ver a Jesús en el inicio de su ministerio, Jesús ha dejado de ser un cordero, ahora es el león de la tribu de Judá. Y yo quiero que tú tengas presente eso con respecto a la persona de Jesús. Jesús no es solamente un cordero. Juan lo observó y dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahorita te vas a dar cuenta que Jesús no era solamente piloncillo, que no era solamente pan dulce. Versículo 13. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces llega Jesús al templo, y ¿qué es lo primero que ve? Esto no es nuevo para él, pero todavía no ha empezado su ministerio. Por eso me encanta el hecho de que María lo animó a: ¿sabes qué, Jesús? Es tiempo, ya es hora de empezar el ministerio. Estos discípulos tuyos todavía no te creen, y ya la Pascua ya vienes, vas a ir a Jerusalén. ¿Cuál va a ser tu rol? Ahora Jesús llega, y llega ya habiendo inaugurado su ministerio, llega con autoridad. Lo primero que observa, y no es que lo ha observado por primera vez, pero es que hay un grupo de personas. There's a group of people making businesses at church. Hay un grupo de personas haciendo negocios en la iglesia. Y ya no solamente son los vendedores, ya no solamente son los vendedores de animales para los sacrificios, sino ahora también son los que cambian las monedas,
¿Qué era eso de cambiar las monedas? Digamos que tú venías de Grecia y entonces, bueno, indudablemente de cualquier lugar en donde vinieras en el Imperio Romano, tenías la misma moneda porque era la moneda del imperio. Cuando Jesús le dieron una moneda y tenía ahí esculpida la figura de César, él dijo: denle a César lo que es de César. Pero a los judíos fueron también a los únicos que se les permitió que tuvieran también su propia moneda en el templo. Entonces, cuando la gente de afuera venía, yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado cuando van a México, ¿ok? Y están escuchando en las noticias que el dólar está a 20 pesos, pero llegan a la frontera y llegan a una casa de cambio y no te pagan el dólar a 20 pesos, te lo pagan a 18. Y tú dices: pero ¿por qué si estaba a 20 pesos? Bueno, algo así están haciendo en el templo. Tú venías y querías pagar el costo. Tú querías pagar el costo de lo que costaba ese animalito. Y los que estaban ahí decían: no, ¿sabes qué? Pues con esa moneda no te alcanza, no puedes comprar el animalito, pero yo te cambio. Y entonces, ok, suponiendo me das $1 y yo te doy 10 pesos. Que no estaba a 20, 10 pesos. Menos personas podían venir y ofrecer sus sacrificios delante del Señor. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba sucediendo y eso es lo que Jesús observó. La intención de Dios con ofrecernos un templo, con ofrecerle al mundo, la idea de un templo es para Él interactuar con la humanidad. Porque en el templo el cielo y la tierra se colapsaban, se unían. Ahí la presencia de Dios estaba. Las personas entonces podían tener esa clase de acceso, a lo mejor limitado, pero podían tener esa clase de acceso con Dios. Entonces mira lo que hizo Jesús, el que tú y yo vimos timidito con su mamá y en la fiesta, en la boda, todavía sin querer empezar su ministerio. Lo vemos haciendo lo siguiente en el versículo 15. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas, sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. ¡Ah, qué caray! Es el mismo Jesús. Pero Él no está conforme con la manera como se están desarrollando las cosas. Nunca fue esa la intención. A los que vendían, versículo 16, las palomas les dijo: saquen esto de aquí. Las palomas, Dios permitió que se ofrecieran palomas para que las personas pobres también pudieran tener acceso a Dios. Ustedes no están dejando que nadie tenga acceso a Dios, menos las personas que tienen mayor necesidad en la sociedad. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Lléguele, lléguele, pásele, pásele, ¿qué le gusta? No le hagan como que no crecieron en el sur. La casa del Padre, el templo de Dios en un mercado. Y había competencia. A lo mejor uno: no, el dólar yo te lo agarro a 12. Y el otro: mira, ¿para qué compras esa palomita? Yo te vendo este borreguito en $5 más. Allá andaba la cosa. Era un mercado. Era un mercado. Pero ¿qué tal con Jesús con látigo y todo? No sabemos y no podemos atrevernos a decir que andaba golpeando gente. Muy seguramente ese látigo era para que los animales para pronto empezaran a caminar y empezaran a salirse de ahí. Porque esta es la casa de mi padre. Ustedes la han convertido en un mercado. A lo mejor comenzaron con buenas intenciones, pero ahora esto es un mercado. Es que verás, la religión fácilmente se puede transformar en corrupción. Por eso debemos de tener cuidado. No es nada más: ya llegué, soy parte de la familia, me hablan bonito y ya terminó mi relación con Dios. Así. No, la religión fácilmente se puede transformar en corrupción. Pero esa no era la intención del Señor.
La intención del Señor, Dios Todopoderoso, es que las personas tuvieran un deseo de estar cerca de Dios. Eso es lo que cantaba David en el Salmo 27. ¿Lo canto o no? Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esta buscaré: que esté de todos los días de mi vivir, permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Luego les digo cuando grabe el disco, ¿ok? Pero escuchaste las palabras. Qué hermoso interés y qué hermoso deseo. Y cuánta gente no se habrá sentido sin la motivación de ir al templo, porque se daban cuenta que era una cueva de ladrones, porque era un mercado, porque no había autenticidad, no había corazones abiertos dispuestos para recibirlos y para ministrarlos. Era todo un negociazo. Y eso es lo que puede suceder en cualquier círculo en donde la religión se pueda desarrollar. No es difícil corromper buenas intenciones. No es difícil. Cuando te das cuenta que hay feria por ahí, ahí quieres andar y ahí quieres invertir y ahí quieres sacar. Ahora Jesús, la razón por la que Él tumbó las mesas es para que las personas, es una idea, es una figura para que las personas pudieran estar más cerca de Dios. Eso es lo que Él quiere. Por eso Jesús vino a este mundo. Por eso Jesús vino a este mundo. Nos vamos a dar cuenta de algo bien magistral, bien especial, pero vamos a continuar adelante con nuestro estudio. Sus discípulos, los discípulos de Jesús, se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces ellos vieron a Jesús haciendo esto y dicen: wow, Jesús tiene lo que la Escritura dice acerca de un hombre que ama a Dios y que sirve a Dios, que hay celo en él. Y el celo no es otra cosa más que, vaya, en el idioma original quiere decir que sabes que está esta capacidad de que empieza a hervir el agua por las cosas de Dios. Entonces no piensas que con permiso, ¿por qué no quitan las mesas para allá? ¿Y qué tal si dejan de vender y empezamos? No, órale, tras. Órale, todos los animales para afuera, voltea las mesas con todas las monedas, órale, todos para afuera. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces los discípulos pueden ver esto, pero también ellos no ven no ven toda la imagen. Ellos tienen una idea, y una idea muy popular en su tiempo, que para nosotros es bien importante también contemplar. Muchas veces leemos la palabra, no sabemos mucho del contexto de lo que está sucediendo, y por eso perdemos mucho de la intención y del significado de los pasajes. Pero había un grupo muy popular en el tiempo de Jesús que se llamaban los celotes. Y este grupo de personas eran guerrilleros. Eran guerrilleros que querían sacar a los romanos de Israel, de Jerusalén. Entonces, cuando los discípulos ven a Jesús como león, dicen: órale, el celo del Señor está en él. Ahora sí tenemos nuestro líder. Que Pancho Villa, ni Emiliano Zapata, ni que nada. Ahora sí se va a armar. Ahora sí se va a armar. ¿Por qué crees que Pedro cargaba espada?
Había uno entre los discípulos que era llamado Simón, era uno de los celotes. Antes de caminar con Jesús, era uno de los revolucionarios. ¿Quién era otro de los revolucionarios? Barrabás. ¿Te acuerdas de Barrabás? Suéltenos a Barrabás. ¿Qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. ¿Por qué Barrabás? Porque Barrabás es un celote. Barrabás es un héroe para la comunidad judía, para todos los que están pensando en revolución, para todos los que están pensando en derrocar a los romanos de su terreno. Entonces, cuando ellos ven a Jesús como un león, dicen: órale, ahora sí se les va a armar a los romanos. Ahora sí vamos a tener a alguien digno de seguir. Pero en realidad no estaban muy lejos de darse cuenta que a lo que Jesús había venido era proclamar el reino de Dios. Los celotes lo que querían era establecer el reino de Dios y pensaban que la manera de hacerlo era derrocar a los romanos y ponerse ellos en autoridad. Lo que Jesús viene a hacer es proclamar el reino de Dios. Él ahora está en autoridad, pero ahora nosotros nos convertimos en sus súbditos, personas que somos parte del reino de los cielos y que ni judíos somos. El plan de Jesús era más grande. El plan de Jesús era mucho, mucho más grande. Jesús no es un revolucionario, mis hermanos, mis hermanas. Jesús nunca lo fue. Jesús fue justo. Jesús vino a cambiar nuestra realidad de estar perdidos, completamente lejos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús vino a cambiar nuestra realidad. Pero no fue la única vez en la que Jesús vino al templo e hizo algo como lo que estamos leyendo ahorita. Esta fue la primera vez. Ha comenzado su ministerio para una manera de anunciarse. Comienza de esta manera. La última semana de su vida hace lo mismo. 3 años aproximadamente después de ministerio hace lo mismo. Llega al templo, tumba las mesas. Es que la religión no cambia. Tú estás pensando, no, sabes que llegó Jesús, tumbó las mesas, a partir de ahí ya todos recapacitaron. Nicodemo fue y tuvo una buena conversación con Jesús y cambió su corazón, y todos los fariseos y los saduceos y todos los líderes religiosos cambiaron al ver a Jesús tomando una decisión a favor de la gente. No cambiaron. 3 años después, Jesús viene y hace lo mismo. Y esa es la razón. Ahí fue como comenzó todo, para que ellos empezaran a idear cómo matar a Jesús. ¿Sabes que una vez nos tumbaste el changarro? Te la pasamos 2 veces. Vamos a ver cómo le damos cuello. Y Jesús dice: ¿por qué hacen con este lugar lo que están haciendo, este negocio, cueva de ladrones, cuando que esto debería de ser una casa de oración y buscarte en tu templo y en tu presencia estar? ¿Por qué lo han corrompido así? ¿Por qué lo han corrompido así? Jesús siempre fue consistente con su llamado por la justicia. Jesús sabía que venía no a ser servido, sino a servir. Si tú estás practicando una religión y nada tiene que ver con servir a Dios y servir a otros, ahí estás en una religión. Los cristianos deberían de ser personas que sirven a aquellos que están en necesidad, no por razones políticas o por activismo social, sino porque realmente aman a la gente. Pero lamentablemente vivimos en una cultura
en donde no es difícil, como te digo, no es difícil inclusive estar en el mismo cuarto, estar ahí. Aquí es donde vamos a empezar a dejar que la Biblia nos empiece a leer a nosotros a nivel personal, porque cada uno de nosotros venimos con diferentes motivaciones. Algunos de ustedes vienen a cumplir con su religión, algunos de ustedes vienen y buscarte en tu casa y en tu presencia estar. ¿A qué viniste? ¿A qué vienes? ¿Es un acto religioso? No importa, está bien aburrida la predicación y medio me ando durmiendo, pero ¿vine a cumplir con la religión? ¿O estoy aquí buscando del Señor? Anhelando del Señor, llenándome del Señor. Entonces los judíos reaccionaron. Nadie se va a quedar callado. Están haciendo una feria. ¿Cómo se van a quedar callados? Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y fíjate lo que Jesús les dice en el versículo 19: destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ah, caray. ¿De qué está hablando Jesús? De esto es de lo que está hablando. Hay un nuevo templo en casa. El cielo y la tierra no se unen por este edificio hecho de vanos. El cielo y la tierra se unen en mí. Yo soy ese nuevo templo. ¿Quieres tener una relación con Dios? Olvídate de la religión, no la necesitas. Ven a mí, habita en mí, camina conmigo. Porque en mí está la presencia de Dios. Porque yo mismo soy divino, soy Dios. En mí habita la plenitud de la deidad. No necesitas ir a ningún lugar. Necesitas venir a una persona. Y yo sé que somos bien intencionados al estar aquí y tenemos que estar alertas, de mantenernos bien intencionados, alertas, muy alertas, porque es muy fácil, sobre todo en esta cultura americana, que todo es business, todo es dinero, todo es feria. Muy pronto pueden convertirse las iglesias en lugares de hacer feria. Inmediatamente dicen los judíos: tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. No entendieron la pichada. Jesús no estaba hablando de ese templo, Jesús estaba hablando de su cuerpo. El templo todavía ni lo acababan de construir. Ya llevaban 46 años construyéndolo, reconstruyéndolo, y todavía les iban a faltar por lo menos 20 más para que luego llegaran los romanos en el año 70 y lo hicieran polvo. Pero a Jesús nadie lo ha podido hacer polvo. Su cuerpo no llegó a tal grado de descomposición. Al 3er día se levantó de entre los muertos con poder. Y es con Él con quien queremos tener una relación. Es a Él a quien le debemos nuestra lealtad. Dice el versículo 21: pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, versículo 22: así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Después de que Jesús es crucificado, es sepultado y todos están bien aterrados, bien asustados, bien preocupados, luego el Señor se les aparece. En ese momento se empiezan a recordar: ¿qué no nos dijo desde el principio? Que Él era el templo. ¿Qué no nos dijo desde el principio que en Él el cielo y la tierra se conectaban? Que por medio de Él podemos tener paz para con Dios. Que por medio de Él podemos ser justificados por medio de la fe. Que al creer en Él podemos entonces poder tener una relación con el Dios creador de todo lo que existe. Y mientras estaba en Jerusalén, dice el versículo 23,
Durante la fiesta de la Pascua muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Versículo 24, en cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Ah, caray, vamos a otro terreno, ¿ok? Levante, despiértate, porque si te me andas durmiendo, aquí es en donde se va a poner intenso. Fíjate nada más Jesús lo que dice. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos. Versículo 25, no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. He knew. He knew well all the time. Él sabía muy bien, él sabe. Tú y yo podemos pretender que estamos haciendo una religión pura y santa, pero él lo sabe todo. Por eso te digo, dejemos que la escritura nos lea a nosotros. Tú y yo queremos estudiar la escritura y Jesús dice, hey, las escrituras son las que dan testimonio de mí. Y lo que ahorita Jesús nos está diciendo es que Él conoce absolutamente todo de nosotros. Él sabe por qué te levantaste, te bañaste, te vestiste, te perfumaste, si acaso lo hiciste para llegar aquí. Él conoce la motivación del corazón. Lo sabe todo. Estas personas religiosas lo están cuestionando. La próxima semana nos hemos de dar cuenta que mandan a uno de sus emisarios. Y este emisario llamado Nicodemo quiere tener un encuentro con Jesús. Y ella le dice, oh, sabemos que vienes de parte de Dios porque haces milagros asombrosos. Y nadie podría hacer esta clase de milagros si Dios no estuviera con él. Y Jesús responde, te es necesario nacer de nuevo. Todos tus halagos, todo lo que me tengas que decir, que soy un rabí, que hago milagros, que sabes que conozco el corazón, Nicodemo. Conozco el corazón. Dejas de practicar una religión cuando estás en la presencia del Señor y te dejas impactar por su santidad. Cuando estás en su santidad y permites que Él te examine y tú te empiezas a examinar a ti mismo, es donde te das cuenta, esto no es religión, esto es legítimo. No puedo ser el mismo, no puedo vivir igual, por eso esto no es religión. Porque cuando estás contemplando su presencia es lo máximo. Y te hace sentir a ti lo mínimo. Pero muchos de nosotros venimos a lugares como estos. Hermano, no me diga hermano, dígame, no sé, como anciano de la iglesia, o superintendente, o pastor, o reverendo. Hombre de Dios. Pero no hay nada más engañoso como el corazón. Y no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Dice Jeremías 17. Yo, el Señor, sondeo el corazón, examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces Jesús vino por primera vez hace 2000 años. Pero un día Él volverá de nuevo. Y lo que quiero, en donde quiero que seamos leídos, es en la siguiente manera. Supongamos que nosotros estamos en una condición en donde Jesús va a venir de nuevo y no estamos en el supongamos, porque va a venir de nuevo. Y en el que nosotros nos pongamos a examinar a nosotros mismos. Porque algo bien interesante pasó en el momento en el que creímos en Jesús, fíjate. Jesús ya no está con nosotros, ¿cierto? Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Eso no significa que Él no es soberano y omnisciente y toda esa historia, ok. Pero eso no significa que estamos sin templo. La Biblia nos enseña que en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús, nos convertimos nosotros en templo del Espíritu Santo. En templo de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué hay en tu corazón?
¿Cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo está el templo? No es que no haya templo ahora. Nosotros somos el templo. Y así como Jesús vino por primera vez y sacudió el templo, va a venir por una segunda vez y no nos va a dar sacudidas. Si somos verdadero templo, como dice Colosenses 3:16, lo que Él va a hacer es que un día Él va a permitir, dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Mientras eres templo, un día Jesús va a llegar y va a decir: ¿sabes qué? Esto al fuego, esto al fuego, esto al fuego. Pero ¿cuánto de eso va a decir? Esto fue legítimo, esta fue adoración genuina, esto fue tiempo de intimidad conmigo, con mi Padre, con el Espíritu Santo. Y así es como la Escritura nos lee. No leemos una historia nada más. Nos vemos en la historia. Jesús llegó la primera vez y tumbó el templo. Llegó la segunda y tumbó las mesas. Llegó la segunda vez. No debería de haber habido mesas ya, pero todavía hay. Y las tiene que volver a tumbar. Me pregunto, si viniera una tercera vez, ¿hubiera sido lo mismo? Muy probablemente por eso permitió que los romanos destruyeran el templo por completo. El Señor vino a tu vida no sé hace cuántos años. Y había vicios, y había pensamientos, y había pecado bien profundo en tu vida que te definía. Y vino y lo tumbó. Y se puso como el centro de tu vida para que ahora tú tengas una relación con Dios por medio de Él. Y tal vez el día de hoy está viniendo a visitarte. Y mucha de la porquería que Él ya había quitado, mucho del pecado que Él ya había limpiado, mucho del pecado que Él ya había perdonado, lo has agarrado y lo has vuelto a abrazar. Y ahora es parte de tu identidad, pero en cristiano, en donde ya lo haces a escondidas, en donde nadie te ve, en donde ahora prácticamente abrazas la religión como un punto de referencia para pretender que todo está bien. Pero Jesús, Él lo ve todo, Él lo examina todo. No lo puedes engañar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a seguir dejando que la Escritura nos lea a nosotros. Y vamos a considerar si venimos con un corazón de adoración cuando venimos a este lugar. Porque cuando venimos con un corazón de adoración, la manipulación es derribada. Tu caminar con Cristo es un caminar en donde la justicia de Dios está en ti. Lo que Jesús considera justo, tú lo consideras justo también. Porque si vives de esa manera, la justicia de Jesús derriba la explotación que pueda haber, el querer tomar ventaja de otras personas. ¿Eres una persona de compasión o eres una persona de tradición? La compasión derriba la tradición. Jesús siempre andaba con los pecadores, siempre andaba con los pobres. Hace, no sé, unos 2 o 3 años yo le pregunté a un grupo de jóvenes: si Jesús viniera escondido, ¿creen que viniera a Emmanuel Faith? Nunca se me olvida. A lo mejor a ellos sí, pero a mí no. ¿Crees que Jesús vendría aquí, el lugar en donde están las personas más compasivas de la ciudad? O diría: no, ¿sabes qué? Me voy a aquella iglesita allá en la esquina, o aquella iglesia que está en el parque, en donde está la gente más humilde y compasiva y amorosa de la ciudad. Y sobre todo, hay intimidad. O son obras. Usted aviénteme más cosas que hacer, pastor, lo que quiera. Aquí en la iglesia invítenme a todas. Disculpa, Lilian, ok, porque venimos con una invitación después de aquí. Pero tenemos que discernir. No a todo lo que nos inviten que hagamos tenemos que aventarnos como si eso fuera la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana.
La vida cristiana empieza con tu intimidad con el Señor. Y dejar que el Señor te diga a ti: hey, es tiempo de actuar en esto y en esta otra manera. Es tiempo de dar tanto. Es tiempo que de tu relación con Dios fluya tu acción. Pero no nomás porque vengan y te digan. Y tú órale, entre más ocupado, más cristiano. Eso no es cierto. Entre más ocupado, más religioso. Esa es la neta del planeta. Ok, gracias a Dios ya terminé este mensaje. La semana pasada todo dar puro gozo, que no, échame otra copa, Jesús. Esta semana yo sé que está intensa. Acuérdate, Cordero, pero también León. Y vamos a crear espacio. Vamos a crear espacio para orar. Cierra tus ojos, pon tus cositas a un lado. Nadie se vaya todavía esto no se acaba. No es que nadie se esté yendo, pero digo, vamos a tomar este tiempo como algo muy serio. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos. Solo una cosa he pedido al Señor, con todo el corazón esta buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en tu templo y en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Ya no se necesita templo. Somos el templo. Y te agradecemos mucho, Jesús, por venir y permitir que el cielo tocara la tierra, que tocara nuestros corazones, que tu presencia viniera y lo impactara todo en nuestras vidas. Y ahora, Señor, que tú te has levantado de entre los muertos y que nos has dado nueva vida, permítenos ser tu templo, continuar siendo tu templo. Y que por medio de nosotros el cielo siga tocando a la tierra, siga proclamando de tu amor, siga proclamando de tu verdad, siga proclamando de tu victoria, sigas proclamando de tu poder. Permítenos vivir como el templo del Dios Altísimo. Que seamos capaces de mostrarle al mundo que en tu presencia, Señor, no hay obscuridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ocupen su lugar un minutito. Y como les digo, ahorita les vamos a dar una invitación muy especial. Disciérnela, examínala. Y al final recuerda que sí, servir es importante. No es lo más importante. Todo empieza con nuestra relación íntima con el Señor. Por eso, ni más ni menos, de nuevo en el boletín, los únicos anuncios que encuentras son las comunidades. Comunidad de hombres. Primero empezamos con la comunidad de mujeres, luego comunidad de hombres, luego comunidad de jóvenes. Vamos a agregar una cuarta comunidad que va a ser una cuarta comunidad de jóvenes de 21 a 26 años. Si tienen ahí en su boletín, tuvimos una buena respuesta la semana pasada con nuestros muchachos. Todo lo que queremos hacer, mira, es agarrar todas las opciones que hay para aventar, para hacer y deshacer, y que nos vienen más, hacerlas a un lado y decir, no, vamos a abrir camino, porque lo más importante es nuestro tiempo de intimidad con Dios. Eso es lo que estamos enseñando en estas comunidades. ¿Ok? Ese es el enfoque en estas comunidades. Sabes servir, sabes estar ocupado, no sabes cómo pasar tiempo con Jesús. Ahí es donde está nuestro enfoque en esta temporada en el ministerio en español.